De prosperidad y no de miseria, de triunfo y no de derrota. Queremos llegar a ser discípulos con raíces profundas. Estas cosas aprendemos, vivimos y enseñamos. Estamos hablando acerca de los dos reinos espirituales, ¿cierto? Y esta es la tercera lección, clase con el discipulado, usted quiera llamarle. Vamos a recordar lo que vimos el jueves pasado, ¿cierto? No sé qué es lo que se quería ir, pero... es la orden de Dios. No amar el mundo ni las cosas que hay en él. No ser amigo del mundo. No permitir que me refiero al mundo, nos moldee, ¿ya? El mundo siempre va a tratar de moldearnos. También aprendimos que el reino de Dios tiene un rey, tiene súbdito o esclavo, tiene leyes. Tiene una bandera, tiene un gobierno, es monárquico, es un gobierno teocrático, y también aprendimos quiénes son de este reino. Los que han creído en Jesús, los que han recibido a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas, los que lo obedecen como Señor y los que han nacido de nuevo. A los ciudadanos de este reino también se les llama creyentes, hijos de Dios, siervos de Jesucristo, discípulos verdaderos, hermanos y coherederos con Cristo. Cristo es su dueño porque nos compró por precio. En este reino, Cristo es el Rey y Señor, Él manda, Él gobierna, Él tiene el poder en el cielo y en la tierra. Él venció a todos sus enemigos, todos ellos están bajo el estado de sus pies. También aprendimos cómo se vive en este reino, en obediencia absoluta a nuestro Señor, en amor, en santidad, en fe. Ahora, hermano, yo quisiera agregar algunas cosas ahí ya. Yo reviso y el Señor me va poniendo algunas cosas más y yo agregué, ¿cierto? El amor, la santidad, la fe. Se vive en unidad, sirviendo. Nadie vive para sí, sino que todos viven para el Señor. Viven esperando al Señor. Gracias, Mateo. Negándose a sí mismo. Y también dando frutos. Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Gracias. Después de tanto polvo hace bueno. Y ahora vamos a ver, hermano, con respecto a lo que es la voluntad de Dios en el reino de Él, en el reino de Jesús. No, que tengo. Aquí el Señor hace una declaración tremenda, ¿cierto? Una de las declaraciones que marcaron historia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. ¿Ya? Entonces yo pienso que en este reino la voluntad de Dios es fundamental. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? A través de las palabras. A través de la palabra del Señor. Alguien podría decir que yo recibí revelación, el Señor a mí mostró
Pero todo eso se tiene que ajustar, ¿cierto?, a las Escrituras. Si esa revelación, esa profecía o lo que sea no se ajusta a la palabra del Señor, ¿cierto?, debemos ponerla en tela de juicio. No sé qué le pasa. ¿Ah? Su voluntad es incuestionable. O sea, la voluntad de Dios, me refiero yo a la palabra escrita, no podemos cuestionarla. ¿Ya? Lo que el Señor dice es. Lo que el Señor manda debemos obedecer a través de su palabra. También entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo quisiera decirle, hermano, que a veces nosotros dudamos de eso o nos cuesta sujetarnos, pero cuando nosotros comprendemos que la voluntad de Dios es buena, yo pienso que nunca, pero nunca la voluntad de Dios nos va a hacer daño, va a ir en perjuicio nuestro o nos va a afectar, ¿cierto?, de una manera negativa. Entonces, la voluntad de Dios es buena, es agradable. ¿Cuándo se transforma en algo agradable? Cuando yo amo al Señor y por amor quiero obedecer y vivir bajo sus principios. Y es perfecta, ¿cierto? Ella no tiene imperfección y no falla de ninguna forma. Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Y ahí nos dice que nosotros debemos renovarnos, ¿cierto?, por la renovación de nuestra mente, y renovando nuestra mente podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Yo pienso que si hay algo que nosotros debemos, en lo cual debemos vivir y debemos buscar, es precisamente en conocer la voluntad de Dios. El Salmo 89:17 dice, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. ¿Ah? Ahí nuevamente, ¿cierto?, habla de la buena voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios se debe hacer, ¿ya? No solo conocerla, sino que se debe hacer. A mí no me sirve, hermano, aunque es importante ir a la iglesia, no me sirve ir a la iglesia, o no me sirve hacer profesiones si yo realmente no vivo de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Ah? Entonces la voluntad de Dios es para que nosotros la pongamos por obra. El Salmo 103:21 dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis la voluntad que hacéis su voluntad. Ahora, hermanos amados, aquí dice ministros suyos que hacéis su voluntad, lo que significa que hubieron personas que hicieron la voluntad del Señor. Lo que indica que es posible, ¿cierto?, vivir en la voluntad de Dios, ¿ya? Yo pienso que debemos ir desarraigando pensamientos en nuestra mente, de pensar que realmente no se puede, o que es difícil, o que es imposible. Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Hemos sido capacitados por Dios, por el Espíritu Santo, para poder hacer la voluntad de Dios. También entendemos que es agradable hacerla. ¿Ya? Salmo 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista era una persona, yo lo que admiro de él es que él amaba tanto a Dios, ¿cierto? Y lo amaba tanto que el hacer la voluntad de Dios a él le agradaba. Él no lo veía como algo negativo, como algo pesado, sino que realmente era un agrado hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y decía que la ley de Dios estaba en medio de su corazón. Debemos poner nuestra voluntad en su voluntad, ¿ya? O sujetar nuestra voluntad a la suya. A veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero nuestra voluntad en ocasiones, ¿cierto?, no siempre, pero la mayoría de las ocasiones no es buena, no es agradable, ni es perfecta. A veces nos equivocamos, cometemos errores, fallamos, erramos, ¿cierto? Pero yo debo sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. El Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos,
porque en ella tengo mi voluntad. O sea, voluntariamente Él decide hacer la voluntad de Dios. Lo que indica que el hacer la voluntad de Dios es una decisión, no una emoción. ¿Ya? Entonces, si yo decido hacer la voluntad de Dios, pero de una manera profunda, de una manera verdadera, de una manera intensa, yo voy a vivir en la voluntad de Dios. Y eso va a traer beneficios, bendición para mi vida. Dice que Dios siempre hace su voluntad, lo que indica que usted nunca le puede doblar la mano a Dios. ¿Ya? Él siempre va a llevar a cabo su voluntad. Si alguien podría decir, pero es que a lo mejor es injusto y a lo mejor es arbitrario, ¿cómo Dios va a querer hacer su voluntad? Pero que Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Amén. Y Él sabe que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta y que va a producir un beneficio tremendo a nuestras vidas. Entonces Él siempre va a hacer su voluntad. En Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, el Señor sabe lo que hace. ¿Ya? Yo digo, no hay cosa más linda que ver hacer a una persona lo que sabe hacer. ¿Cierto? Yo estoy trabajando con el Guillermo y por ejemplo, él me dice, vamos a hacer esto y me explica y yo no entiendo nada. Pero al final él lo empieza a hacer y me doy cuenta de que él sabe hacerlo. Yo no lo entiendo, pero él sabe y como lo sabe hacer, lo hace bien. Entonces Dios sabe hacer las cosas y debemos confiar plenamente en su voluntad. Debemos pedirla en oración, debemos pedir, hermano, que la voluntad de Dios sea hecha y que su reino sea establecido. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya? Cada día que usted ore, pídale al Señor, Señor, que tu reino venga, que tu reino se establezca, que tu voluntad sea hecha en toda la tierra, en todos los hombres. Establece tu reino y ejecuta tu voluntad. Los que la hacen son hermanos de Jesús. ¿Ya? Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, el Señor dijo ya, ¿quiénes son mi familia? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y fíjense que como Él estaba en la tierra, ¿cierto? Como Él se había encarnado, por decirlo de alguna manera, entonces Él no hacía su voluntad, Él hacía la voluntad del Padre. ¿Ya? Y Él dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. ¿Ya? Entonces, yo pienso que el hacer la voluntad de Dios es muy, muy importante. Es decir, yo quiero que Jesucristo me considere su hermano, y yo quiero sentirme hermano del Señor, o yo digo ser hermano del Señor, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Jesús y la voluntad de Dios. Miren las declaraciones que hacía Jesús. Él descendió del cielo para hacerla. Él no solo, ¿cierto?, descendió del cielo, no solo se humanó, no solo nació de una mujer, no solo se hizo hombre. Él tenía un propósito, el hacer la voluntad de Dios mientras estuviera en esta tierra. ¿La hizo? Sí. ¿Ya? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor tenía las cosas sumamente claras. ¿Ya? Él decía, yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí vemos también decisión. Él había tomado una decisión de hacer la voluntad de Dios. ¿Se puede hacer la voluntad de Dios? Sí. Si yo decido fervientemente y profundamente, yo puedo hacerlo. Y no habrá nada ni nadie que me pueda impedir que yo haga la voluntad de Dios. Me pueden torear para que yo no la haga, me pueden tratar de sacar, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, pero si mi decisión es firme, yo voy a saber decir, no, yo he decidido vivir en la voluntad de Dios, he decidido hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y eso me va a traer bendición para mi vida, para mi familia. Jesús la buscaba. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cómo Jesús conocía la voluntad del Padre? ¿Cómo la conocía? Orando. Cada vez que él tenía que hacer algo, él se apartaba. Cada vez que él tenía que hacer algo, oraba. Nosotros, la última oración que él hizo fue en el Getsemaní. ¿Ya? Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero no sea hecho como yo quiero, sino como tú quieres. Que no sea hecha mi voluntad. Y algunos dicen que Jesucristo se estaba arrepintiendo y que le estaba diciendo al Señor que no. Él lo que estaba buscando en el Getsemaní, si era la voluntad, que en ese momento sucediera lo que tenía que suceder y él entregara su vida. Y cuando él lo tuvo claro que era el momento, él lo dice, ya, no hagan nada más porque el momento es ya. ¿Ya? Pero él, porque él había buscado la voluntad de Dios en oración. Nosotros también debemos buscar la voluntad de Dios en oración. Y así como Jesucristo vino con un propósito, nuestro propósito tiene que ser buscar la voluntad de Dios. ¿Cierto? Buenas noches. Decidir buscar la voluntad de Dios. Yo pienso que eso es bien importante. Y qué importante, ¿cierto? No solamente la buscaba, no solamente la conocía, sino que la hacía. Mateo 26, 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces oró Jesús en el Getsemaní? ¿Se acuerdan o no? 3. Dicen que hay un secreto de orar 3 veces. ¿Cierto? Y Jesucristo oró 3 veces. Y después, a la tercera, él ya tenía claras las cosas. ¿Ya? Él sabía que era la voluntad de Dios que él pasara por todo lo que tenía que pasar. Era como su comida. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjese que Jesucristo estaba tan entregado a la misión que Dios le había encomendado que a veces ni siquiera comía. Y eso produjo preocupación en sus familiares, en sus discípulos. Señor, come. ¿Ya? Y él hace esa declaración. Él le dijo, no, es que mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el fondo, ¿sabe lo que estaba diciendo el Señor? Más importante que comer para mí es hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Nosotros con mi esposa tenemos un dicho así. Cuando uno pide, yo le pido algo a ella o ella me pide algo a mí y se nos olvida, yo le digo, se te olvida comer. O ella me dice eso. ¿Cierto? Porque a nosotros no se nos olvida comer, pues. Entonces era como una cosa así, ¿no es cierto? Jesús se podía olvidar de comer, pero no de hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Era como su comida, era como su alimento. Dios castigará, ¿cierto? Si no se hace, si no hacemos la voluntad de Dios. Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí Jesucristo está hablando a lo mejor de una manera metafórica, ¿cierto? Para ilustrar algo. Y qué importante lo que él dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿cierto? Y no se prepare, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá un castigo. ¿Ya? Entonces, hermano, yo pienso que es importante lo que el Señor nos está impartiendo, lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde. Yo pienso que es importante conocer la voluntad de Dios, pero más importante es que yo ese conocimiento lo lleve a la práctica. ¿Ya? A ver, no sé si ustedes me pueden decir algo que usted considere que es la voluntad del Señor, basado en la Biblia. Predicar. Y
nosotros estamos metidos en un tremendo problema, hermano. De verdad que sí. Porque si nosotros decimos que la voluntad de Dios es que prediquemos y conocemos que la voluntad de Dios es que prediquemos y no lo hacemos, estamos en un problema. Estamos en desobediencia. Ahora la pregunta es, ¿por qué no predicamos? ¿Me permite? ¿Sí? Nosotros, como siempre se nos ha enseñado, que pudimos predicar cuando vamos a comprar, porque por ser yo, a mí nunca me han enseñado a salir afuera, me han mandado como 2 veces aquí, pero me han enseñado que yo puedo a cualquiera le hablo por ahí, hablarle como evangelista, Ya. pero no preparado para pararme en una esquina. Entonces yo creo que a uno hay que prepararlo, porque como a mí me enseñaron y no creo que es lo único que sea. Ya. Porque la iglesia la Cairó enseñaba a predicar la palabra, pero no con megáfono así, sino que como evangelista. Y la aprendí por una antofagasta que me invitó a predicar. Le dije, no me la puedo, le dije yo. Ah, entonces tú vas a ser evangelista, no me dijo. Porque yo le dije, me te quitan las piernas, no me la puedo, le dije. Estaba con short y me dijo, anda a cambiar de ropa y venía aquí a predicar con el micrófono. No, yo no me la puedo, le dije. Sí, pero yo pienso que va más allá, hermano, yo pienso que si yo le hablo a una persona, eso es predicar. No tiene que ver con impacto, no tiene que ver con que nosotros salgamos de un grupo, no tiene que ver con megáfono, tiene que hablar con yo testificar y hablarle de otro a Jesús. Yo, ¿sabes? Hermano, me sentí tan contento, me produjo tanto gozo porque fui a comprar el pan y me encontré con la vecina de ahí. Y le dije, hola vecina, ¿cómo estás? ¿Cuándo va a ir a la iglesia? Y me dijo, sí. Y yo le dije, no, porque ¿sabe qué? Cristo viene. Y le empecé a hablar y la invité. Y sabe usted que me produjo un gozo tan grande, me fui a comprar el pan con gozo. Le dije, Señor, gracias porque pude testificar, ¿cierto? Entonces nosotros yo pienso que tenemos que hacer las cosas intencional y conscientemente, háblele a alguien. Y ¿sabe qué? Yo creo que lo que cuesta es el principio nomás, Rudy. Pero una vez que uno ya lo hace y lo forma un hábito, ¿cierto? Pero debemos nosotros predicar la palabra. ¿Qué otra cosa ustedes conocen como la voluntad de Dios, aparte de predicar? Congregarse. Congregarse. ¿Ya? ¿Cierto? Y ese congregarse tiene que ser con regularidad. ¿Qué otra cosa más? Obedecer. Obedecer. ¿Cierto? Sujetarse, obedecer. ¿Qué más? Leer la palabra. Orar. Perdonar. Respetarse. Claro, entonces si ustedes se dan cuenta, el reino de Dios es vida. El reino de Dios es práctica. Yo sabe que creo que nosotros los evangélicos en cierta medida aburrimos a la gente. Porque nos ven, vamos a la iglesia, andamos con Biblia, hablamos de Dios, pero a veces nuestra vida no se condice con lo que nosotros profesamos. ¿Ya? Entonces como que ¿por qué? Porque a lo mejor nos enseñó esto que nosotros estamos aprendiendo, pero yo pienso que ahora nosotros podemos hacer un giro de 180 grados, que mis hechos vayan de acuerdo a mis palabras, que mis palabras vayan de acuerdo a mis hechos, que yo predique lo que viva y viva lo que predique, que yo enseñe, ¿cierto?, lo que vivo y vivo lo que enseño. Yo pienso que eso es lo que la gente quiere escuchar. A veces nosotros decimos que yo tengo que hablar, no siempre tiene que hablar, no siempre. A veces uno con el testimonio, sin hablar una sola palabra, usted puede predicar. Pero su comportamiento, su forma de ser, el ser una persona respetuosa, el ser una persona cariñosa, ¿cierto? El ser una persona a lo mejor comprensiva, eso también testifica, eso también habla, ¿cierto? Y téngalo por seguro, que a veces eso es tan potente y es tan fuerte que la persona le va a preguntar, ¿y usted por qué así? No, es que yo sirvo al Señor. Y ahí usted se puede meter con todo y esa persona lo va a escuchar, porque su testimonio lo va a avalar. ¿Ya? Entonces yo pienso que es bien, bien importante, hermano, no solo conocer la palabra del Señor, no solo conocer la voluntad de Dios, sino hacerla. ¿Ya? Porque si no la hacemos, vamos a sufrir consecuencias. Yo siempre digo esto, hermano. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Porque si tú sabías que no tenías que predicar, ¿y por qué no lo hiciste? Y aquí nosotros podríamos darle alguna excusa. Miedo, vergüenza, desobediencia, incredulidad. Yo pienso que todo eso son factores, ¿cierto? Vergüenza, miedo, incredulidad. ¿En qué sentido? Es que sabe que pastor, la gente está dura y yo creo que si le hablo no se van a... O sea, ya vamos perdidos ya. Ya vamos en derrota ya. No, nosotros tenemos que tener fe,
¿cierto? De que podemos hablarle que las personas se pueden convertir. Imagínense que usted le hable y esa persona se convierta. Esa va a ser su alma, la almita que usted gana, la perlita. ¿Ya? Entonces que el Señor nos... Dice que por ella se conoce si la doctrina es o no es de Dios. Pero yo quisiera también decir que, por ejemplo, hay personas que usted le puede predicar el mejor sermón y la mejor enseñanza, y si no quiere obedecer, no va a obedecer, ¿cierto? Porque no tiene la disposición ni el deseo de hacer. Jesucristo se mandó esta declaración en Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, ¿por qué dijo esto Jesús? Porque constantemente lo estaban criticando su enseñanza, le estaban criticando a él, y él dice, ¿ya sabes qué? Ok. Pero si el que quiere hacer la voluntad va a saber si es la doctrina, o la palabra, o la enseñanza es de Dios, o no es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Ya? Entonces, conociendo la voluntad de Dios, yo sé si la doctrina es o no es de Dios. Y es muy importante conocer la Biblia, hermano. Yo puedo estar sentado y si se está predicando algo que no corresponde, yo me voy a dar cuenta en mi mente y en mi corazón, ¿cierto? Dice que por medio... Y sabemos que Dios no oye, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad... Ya, oye hermano, y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios esconde su rostro? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Se olvidó Dios de mí? ¿Me abandonó? No, Dios nunca te abandona. Dios siempre está ahí, pero es que, fíjese que el reino de Dios se rige por principios. Voy a poner un ejemplo. Yo para poder recibir un sueldo, yo tengo que estar en una empresa. Pero no solo tengo que estar en esa empresa, tengo que asistir a diario. Y tengo que hacer el trabajo cierto que se me requiere. Y una vez que yo cumplo con eso, a fin de mes yo puedo ir y retirar mi sueldo. ¿Cierto? Pero si yo digo yo pertenezco a esta empresa y no voy durante todo el mes, no puedo ir a buscar plata. En el reino de Dios es lo mismo, se rige a través de principios. Por ejemplo, yo quiero que Dios me responda. Ok, ¿cierto? Primero tengo que haberme arrepentido. Segundo, tengo que ser temeroso de Dios. Tercero, tengo que hacer su voluntad. Porque si yo estoy temeroso de Dios y hago su voluntad, Él me va a oír. Y Él me va a responder. ¿Cuántos necesitan que Dios le responda? ¿Dios responde? Hoy, disculpe, pastor. ¿Sí? Hoy día yo no pude comprobar que él ¿Ya? responde porque en la tarde me llamaron para ir a una entrevista de trabajo. Ah, qué bueno. Y ayer yo oré también diciéndole al Señor que fuera él que le pusiera la bola al corazón a alguien de una empresa, porque uno igual se ve desesperado en situaciones como esta. Sí. Y gracias a Dios hoy me llamaron que mañana me fuera ahí al Saupe. Ahí está el hermano, ¿no? Sí, sí. Que, Yo puedo confirmar. que mañana fuera a hacer una entrevista, así que ojalá que mañana Dios quiera vaya bien. Tiene que ir con fe. Digo, perdone, pastor, es que el gallina me dijo, ahí me estuve moviendo, le dije al rana, le dicen al jefe. Sí, Le dije al rana porque que el Rudy me dijo que le buscara pega ahí a un hermano y le hay dado pega a gente que no conocí, como no le haya dado nombre que conociste. Ya, Carlos, y ya hablé con otro jefe ya, así que tenés que insistir nomás en el nombre de tú. Bueno, es como raro, el gallina le dijo a... El gallina chico. El gallina chico que trabaja allá en... Le dijo a la rana. en la El encuadre de cositas. Ya. Pero que a mí me conoce mucho con gallina usted, ¿verdad? Fíjese que dice debemos servir a Dios de acuerdo a su voluntad. A veces yo quiero servir a Dios a mi manera, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso. Pero hay una forma de servir a Dios. No es que yo sirva a Dios a mi manera, perdón. Eso me huele al reino de las tinieblas. Aquí hay una forma establecida por Dios para que nosotros podamos servirle. Nosotros debemos servirle de acuerdo a su voluntad, ¿ya? Para que nuestro servicio sea acabado. Hechos 21:14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor, ¿cierto? Pablo servía de acuerdo a la voluntad del Señor.
Yo digo, aquí vemos algo extraordinario en Pablo. Pablo sabía que si iba a Jerusalén, era muy probable que ahí lo mataran. Pero él dijo, no, yo tengo que ir a ese lugar, ¿cierto? Y se fue a ese lugar, y como no pudieron persuadirlo, dijeron ya, lo entregaron a la voluntad del Señor. Dios desea que la conozcamos. A mí, yo aprendí esto, hermano, y me gustó tanto y nunca más me olvidé. Dios no juega a la escondida. Dios no juega a los acertijos, a ver si tú lo adivinas, a ver si tú lo encuentras. No, Dios te revela las cosas. Dios te dice, mira, esto es lo que yo quiero, y te lo deja claro, ¿cierto? Para que tú lo ejecutes y lo hagas. Hechos 22:14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Ya? Para que conozcas su voluntad. O sea, Dios quiere revelarte a ti su voluntad, quiere mostrarte, quiere que haya una mayor revelación. Ahora, ¿cómo yo puedo alcanzar mayor revelación? Yo quiero decirle esto, por ejemplo, en la vida espiritual hay diferentes niveles espirituales. ¿Ya? Uno puede ir escalando, lo voy a poner de esta manera, uno puede ir subiendo. Entonces yo decido en qué nivel estoy. ¿Cierto? Yo puedo decir, yo aquí me mantengo aquí abajito nomás, ¿cierto? Pero vamos a poner un término fuerte, y puedo ser siempre un mediocre. ¿Ya? Pero no debemos conformarnos con eso, debemos aspirar a más, así como yo aspiro en lo material, y así como yo tengo muchas aspiraciones en otras áreas, yo debo aspirar, ¿cierto? A alcanzar otros niveles espirituales, ¿cierto? Yo siempre le digo al Señor, yo quiero estar por encima de la media. Yo quiero destacarme, Señor, pero no en un sentido de soberbia, no en un sentido de orgullo, sino realmente alcanzar otro nivel, estar en otro nivel espiritual. Y si yo, hermano, busco de Dios, Dios me va a revelar su voluntad, me va a revelar cosas nuevas. Amén. Y gracias, Susi. Se dio cuenta. Dice, la voluntad de Dios y el discípulo, primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Ya? Entonces cuando yo leo la palabra del Señor, ¿qué me está diciendo? Que la voluntad de Él hacia mi vida es mi santificación. La palabra santificación significa vivir una vida apartada, ¿ya? Una vida separada para Él. Entonces eso es bien importante. Y la palabra fornicación tiene dos acepciones. La primera de ellas es la relación sexual fuera del matrimonio, que es pecado. Y la segunda, ¿cierto?, tiene que ver con todo lo ilícito, con todo lo ilegal. Hay cosas que son ilegales y que yo no debo practicarlas ni debo hacerlas. Y fíjese que cuando uno comprende estas cosas, uno no va a andar preguntando, ¿esto será de Dios? ¿Esto agradará a Dios? Y esto se da a todo nivel, pues en el trabajo, en el vecindario, en todo lugar. Todo lo que sea incorrecto, ¿cierto?, tiene que ver con fornicación. Todo lo que tiene que es ilegal tiene que ver con fornicación. Y yo no debo practicarlo. Ya, no debo. Puedo, pero no debo. Y 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios que usted sea un hijo agradecido. Yo le digo, Señor, gracias por lo que me di cuenta y por aquello que no me di cuenta. Hay cosas que Dios hace y usted ni siquiera se da cuenta, hermano, pero que allí estuvo la mano de Dios. A usted se le pasó por alto, no pudo discernir, no pudo darse cuenta, no vio, pero allí estuvo la mano de Dios. Entonces yo le digo, Señor, gracias por lo que me di cuenta y por lo que no me di cuenta, porque tengo donde vivir, que comer, que ponerme. A veces tenemos más de lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Y sabe por qué yo me doy cuenta de esto? No sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes tienen cosas acumuladas que no las ocupan. Amén. A veces tenemos artefactos eléctricos que los compramos y están guardados y no los ocupamos. Tenemos más de lo que necesitamos.
que tenemos más de lo que necesitan otros. Yo tengo medio saco de zapatos que van dejando los viejos. De eso de seguridad para hacer barro, así, Ya. para el que necesite. Medio saco de... Amén. Pero debemos ser hijos agradecidos y debemos agradecer a Dios en Todo. todo. Y todo es todo. Yo siempre cuando de repente estoy pasando por una situación complicada o que me está complicando la existencia, yo digo, Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me quieres enseñar tú de esto? ¿Cierto? Hay algo que yo tengo que aprender. Entonces nunca debemos, y ahí estaríamos terminando la lección de este jueves. Yo le doy gracias al Señor, hermano, por poder haberla hecho. ¿Cierto? Ayer terminamos muy tarde y me sentía muy mal físicamente, hermano. Pero yo dije, no la tenía preparada la lección y tuve que prepararla. No sé a qué hora me acosté, no sé a qué hora me dormí, pero yo tenía que cumplir. Así que doy gracias a Dios por eso. Y también quiero darle las gracias, hermano, por el regalo que me hicieron. ¿Cierto? No, de repente a mí se me olvidó.